Buen día con todos. El día de hoy en el módulo de neumología hablaremos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Mi nombre es Jocelyn Yolanda Ramírez Quillatupa y soy vicepresidenta de SOCIEMDAC. La definición para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un síndrome clínico lentamente progresivo, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, anomalías pulmonares estructurales y limitación poco reversible al flujo aéreo, debido a anomalías de la vía aérea y alvéolos, que usualmente está causado por una exposición significativa a las partículas nocivas y a los gases. Dentro de la epidemiología, a nivel mundial, la EPOC representa un importante reto en la salud pública. Aquí podemos observar las principales causas de defunción en el mundo, que según la OMS para el año 2019, la EPOC ha constituido la tercera causa de muerte en todo el mundo. Como podemos observar, la etiología del EPOC es en realidad diversa. Sin embargo, el tabaco es el factor que se encuentra ampliamente relacionado con el desarrollo del EPOC, hasta en un 80% de los casos. Y vamos a ver por qué. Porque el tabaco es considerado el principal factor de riesgo para el EPOC. Y solamente el 15% de los fumadores va a desarrollar EPOC. Este riesgo de desarrollar EPOC es dosis dependiente, lo que quiere decir que a mayor aumento del riesgo va a haber un aumento del número de paquetes año. Es decir, este número de paquetes año es una fórmula para medir la cantidad que una persona ha fumado durante un largo periodo de tiempo y se va a expresar como el número de cigarrillos al día por el número de años fumando sobre 20. También vamos a ver que el consumo del tabaco altera la motilidad ciliar, va a inhibir la función de los macrófagos y va a producir hiperplasia e hipertrofia glandular. De esta diapositiva es importante que recordemos que el riesgo va a aumentar a medida que el número de paquetes de año aumenten. También vamos a recordar que los fumadores de cigarrillos tienen una mayor tasa de disminución anual del FEV1. ¿Y qué es el FEV1? Es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo después de una inspiración máxima. La capacidad vital forzada es el volumen total de aire que puede ser expulsado durante la maniobra de expiración forzada después de una inspiración máxima. La disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en no fumadores es de aproximadamente 20 a 30 mililitros al año. En los fumadores esta cifra puede llegar a duplicarse. La EPOC es considerada una enfermedad prácticamente tallada por la espirometría, ya que hay que saber que el EPOC representa y está dentro del grupo de las enfermedades que tienen un patrón obstructivo. Este patrón obstructivo se define como un índice de la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que sea menor a 0,70. Para ello, su valor normal debería ser mayor de 70 o 75%. En este caso es menos de 0,70 o 70%, lo que nos quiere decir que estamos frente a un patrón obstructivo, y esto nos va a expresar que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a estar disminuido, la capacidad vital forzada va a estar disminuida a un normal. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada también se va a encontrar disminuido. Todo este conjunto de cambios en la EPOC nos hacen recordar el valor importante que tiene este factor etiológico, ya que dejar de fumar modifica favorablemente el deterioro de la función pulmonar. Como hemos visto, la etiología de la EPOC es variada y hay que recordar que es diversa. Entonces, la contaminación atmosférica como factor etiológico también es importante, sobre todo a nivel de los espacios interiores, ya que esto se da como consecuencia del combustible de biomasa que es utilizada para cocinar y también para la calefacción en algunas viviendas. Esto va a afectar sobre todo a las mujeres en los países en vías de desarrollo, como es nuestro país, y este tipo de casos se va a ver en nuestra serranía peruana en mayor intensidad. Las exposiciones ocupacionales también constituyen un factor de riesgo, ya que se ha demostrado que hay una interacción entre el tabaco y ciertas exposiciones ocupacionales, ya sea los trabajadores de plástico que están expuestos a diisocianato de tolueno, los trabajadores de algodón, los de minería y también los trabajadores de grano. Otro factor importante es el crecimiento y desarrollo pulmonar, ya que cualquier factor que impida el crecimiento máximo
de nuestros pulmones va a exponer al sujeto a que desarrolle la EPOC. Otro factor es el sexo, etnia o raza y el nivel socioeconómico, ya que nos dice que el envejecimiento y el sexo femenino van a aumentar el riesgo del EPOC, al igual que la morbimortalidad se relaciona de modo inverso con el estatus socioeconómico. Los factores genéticos también son un factor importante en la etiología del EPOC, pero representa menos del 1%. Y aquí vamos a ver que el déficit de la alfa-1 antitripsina es la única anomalía genética conocida que nos va a conducir al EPOC. El volumen normal de la alfa-1 antitripsina sérica varía desde 150 a 350 miligramos por decilitro. Otro factor es la exposición pasiva al humo del tabaco, ya que la exposición se ha visto que tiene una reducción significativa del crecimiento pulmonar dentro del útero de estos bebés. También las infecciones respiratorias es conocido como un factor de riesgo muy importante, ya que varios estudios han documentado la asociación entre una historia de enfermedad de las vías respiratorias bajas en la infancia y una disminución de la función pulmonar en la edad adulta. Dentro de la patología de la EPOC, vemos que el patrón inflamatorio es una amplificación de la respuesta inflamatoria en el aparato respiratorio normal ante la agresión de irritantes crónicos como lo es el humo del tabaco. Este patrón inflamatorio del EPOC va a incluir tanto neutrófilos, macrófagos, linfocitos, que van a liberar mediadores inflamatorios, van a amplificar el proceso de la inflamación, va a inducir cambios estructurales. A su vez, este patrón inflamatorio va a amplificar el estrés oxidativo y el exceso de proteínasas en el pulmón. Estos mecanismos nos van a conducir a los cambios patológicos que son característicos del EPOC. Como podemos ver aquí, tiene dos fenotipos, tanto la bronquitis crónica como el enfisema. Esta bronquitis crónica tiene un concepto clínico que nos dice que está definida por tos y expectoración crónica al momento de diagnosticarse por lo menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. Y esto nos va a traer una serie de cambios como la hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas, el aumento de las células caliciformes y el índice de Reid más de 0,6. Este índice es la relación entre el espesor glandular y el espesor de la pared bronquial. Su valor normal varía de, por lo general, menos de 0,4. En el enfisema está definido como el atrapamiento aéreo distal al bronquiolo terminal con una dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar. En su génesis van a intervenir enzimas elastolíticas. Anatomopatológicamente va a tener 3 variantes. La primera, que es el enfisema centroacinar o centrolobulillar, que va a afectar a la parte central, es decir, al bronquiolo respiratorio y a los conductos alveolares centrales, va a afectar predominantemente a los lóbulos superiores y está altamente relacionada con el tabaco. El enfisema paraceptal va a afectar a la parte distal de un lobulillo, es decir, al ductus, a los sacos alveolares y la periferia del acino. Es más frecuente que lo encontremos en los jóvenes, donde va a ocasionar un neumotórax espontáneo. El enfisema panacinar o panlobulillar va a afectar a todo el acino de manera uniforme. Va a afectar predominantemente a los lóbulos inferiores y va a estar relacionado con el déficit de alfa-1 antitripsina. Dentro de la fisiopatología del EPOC vemos que el tabaco está asociado hasta en un 80%, pero este humo del cigarrillo o también puede ser el desecho de la biomasa que son inhaladas van a activar a los macrófagos alveolares, que son inducidos a producir tanto la interleucina 8 como el leucotrieno B4, que son factores quimiotácticos para la producción del neutrófilo. Estos me van a llegar a producir inflamación. Además, también este macrófago alveolar va a producir a la proteína 1 quimiotáctica de monocitos, así también como a la interleucina 1 beta y al factor de necrosis tumoral alfa, que van a activar la ruta del factor nuclear kappa beta. También está relacionada con la producción de las metaloproteinasas, sobre todo la metaloproteinasa 9 y la metaloproteinasa 1, que son asociados a la destrucción de la pared alveolar, lo que me va a ocasionar enfisema. También este humo del cigarrillo va a activar a las células epiteliales para producir el factor de crecimiento transformados beta y el factor de crecimiento epidérmico, que son responsables de la producción de fibroblastos, que me va a producir fibrosis, y un aumento de la producción de mucina, que me va a producir una sobreproducción de moco. En la clínica vamos a diferenciar sus dos fenotipos,
que son la bronquitis crónica, que tiene una edad de presentación de los 50 años, y el enfisema tiene una edad de presentación aproximada de 60 años. El aspecto de un paciente con bronquitis crónica, lo podemos ver aquí, es un paciente cianótico, pletórico, también pícnico. Es por ello que se le puede llamar también a un paciente con abotargado azul. En cambio, a un paciente con enfisema, la clínica vamos a ver que es no cianótico, es asténico, incluso puede llegar a ser caquéctico, tiene una expiración alargada, sus labios son semicerrados como si estuviera soplando y tiene una palidez blanco-rosada. Por ello también se le va a conocer como un soplador rosado. El esputo en el paciente que tiene bronquitis crónica es abundante y purulento, mientras que en el paciente con enfisema es escaso y es mucoso. La disnea es leve en la bronquitis crónica y es grave en el caso del enfisema. En una auscultación pulmonar, nosotros esperamos encontrar roncus y sibilantes que se modifican con la tos en la bronquitis crónica, mientras que en el enfisema esperamos hallar una disminución del murmullo vesicular. En cuanto a la morfología del tórax, en la bronquitis crónica no hay ninguna alteración, pero en el enfisema vamos a encontrar un tórax centónel, que hay un aumento del diámetro anteroposterior. En la radiografía del tórax esperamos hallar en la bronquitis crónica un aumento de la trama broncovascular, un engrosamiento de las paredes bronquiales y también cardiomegalia, mientras que en el enfisema esperamos hallar un atrapamiento aéreo, los hemidiafragmas aplanados y la silueta cardíaca que se va a encontrar alargada, o también se le conoce como un corazón en gota. Como vemos, las comorbilidades en el paciente con EPOC es amplia, pero sobre todo las comorbilidades de origen cardiovascular, ya sea cardiopatía isquémica, arritmias, insuficiencia cardíaca, tanto sistólica como diastólica, son las más importantes y las que me van a predisponer más a un mayor riesgo. El diagnóstico del EPOC debe considerarse en todo individuo que presenta disnea, tos crónica o expectoración e historia de exposición a factores de riesgo de la enfermedad. Para ello es importante realizar la espirometría, que nos dice que una presencia de una relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada postbroncodilatador, que sea menos de 0,7, nos va a confirmar la limitación al flujo aéreo. Para ello tenemos a la nueva clasificación GOLD o la Iniciativa Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica del año 2021, que nos va a proponer una evaluación combinada del EPOC. Esto nos va a clasificar de dos maneras. La primera, que es la gravedad de la limitación al flujo aéreo, y la segunda sobre la gravedad de los síntomas. En la primera vamos a ver que cuando nosotros tenemos un diagnóstico confirmado espirométricamente, es decir, esta relación postbroncodilatador que sea menos de 0,7, vamos a proceder a darle su grado espirométrico, ya sea del 1 al 4. Y para ello nos vamos a valer del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que si su valor es más de 80, vamos a estar frente a un GOLD 1 o a un paciente leve. Si su valor varía de 50 a 79, vamos a estar frente a un GOLD 2 o a un caso moderado. Si es de 30 a 49, estaremos frente a un GOLD 3 o a un caso grave. Y si es menor a 30, estaremos frente a un GOLD 4 o a un caso muy grave. En cuanto a la gravedad de los síntomas, hablaremos de la disnea y de las exacerbaciones. Estas exacerbaciones se van a evaluar en función al número de episodios ocurridos en los últimos 12 meses y nos van a dividir en dos grandes porciones. La primera, si es que nuestro paciente ha presentado 2 o más episodios que le ha conllevado a una hospitalización o a más hospitalizaciones, el paciente tiene un alto riesgo exacerbador. Pero si no ha presentado o ha presentado un episodio pero sin hospitalización, entonces el paciente tiene un bajo riesgo exacerbador. También vamos a evaluar la disnea y para evaluar la disnea nos vamos a valer de cuestionarios como es el MMRC o también llamado el cuestionario del Consejo Británico de Investigación Médica Modificada, que nos va a dar 5 rangos, desde el grado 1 hasta el grado 4, donde el paciente va a poder evaluar su escala de la disnea. También tenemos otro cuestionario que es menos utilizado, pero también se los presento, que es el CAD o la prueba de evaluación del EPOC, donde el paciente también va a poder poner una puntuación tanto de 0 a 5 para evaluar su disnea. ¿Por qué es importante estos cuestionarios? Porque nos van a ayudar a clasificar a nuestros pacientes según grupos, ya sea A, B, C o D.
cuando pertenece al grupo A o al grupo C, cuando el paciente presenta uno de estos dos criterios, es decir, tanto en el cuestionario del MMRC o de la guía CAT o del cuestionario CAT, si presenta uno de estos criterios y presenta más de 2 episodios, estaremos hablando del grupo C, que tiene una hospitalización. Si presenta uno de estos dos criterios y ha presentado o no ha presentado ningún episodio pero sin hospitalización, estamos frente al grupo A. Al igual aquí, en el grupo D o en el grupo B, que se van a evaluar mediante la clasificación o la puntuación de estos cuestionarios para la disnea, y también se van a medir mediante las exacerbaciones. Si ha presentado hospitalización, estará en el grupo D y si cumple con estos requisitos. Y si no ha presentado hospitalización, estará en el grupo B. ¿Por qué es importante esto? Porque esta clasificación nos va a ayudar y nos va a guiar para el tratamiento farmacológico, lo que nos quiere decir que si el paciente está en el grupo A o está en el grupo B y presenta bajo riesgo exacerbador, su tratamiento va a variar ya sea con los beta-agonistas de acción corta o los anticolinérgicos de acción corta o de repente anticolinérgicos de acción larga y también los beta-agonistas de acción larga. Para los pacientes de grupo C y del grupo D, su tratamiento va a ser también combinado, solo que le vamos a sumar también la acitromicina y el roflumilast. El artículo de investigación que he elegido es sobre la hormona paratiroidea alta, que nos va a predecir exacerbaciones en pacientes con EPOC con hipovitaminosis D. El objetivo de este estudio fue determinar si los pacientes con EPOC con niveles elevados de hormona paratiroidea tienen un mayor riesgo de exacerbaciones del EPOC y también de las hospitalizaciones. Para ello han trabajado con 140 pacientes, haciéndole seguimiento durante 12 meses. Los pacientes con EPOC, con hipovitaminosis D y también con hormona paratiroidea elevada, tienen mayor riesgo de exacerbaciones moderadas y hospitalizaciones que aquellos pacientes con hipovitaminosis D y hormona paratiroidea normal. Vamos a pasar a la sección de las preguntas y aquí tengo una que dice que respecto al EPOC, ¿cuál es falsa? La A, el hábito tabáquico es el factor más importante para el desarrollo del EPOC, y esto es cierto porque representa hasta un 80% de las causas para el desarrollo del EPOC. La B, el factor genético para desarrollar EPOC mejor documentado es el déficit de alfa-1 antitripsina, y esto también es cierto, representa menos del 1%, pero está presente el déficit de alfa-1 antitripsina como un factor etiológico del EPOC. La C, espirométricamente se detecta obstrucción por un cociente del FEV1 sobre la capacidad vital forzada que sea inferior a 0,70, y esto también es cierto, ya que el EPOC presenta un patrón obstructivo que es menos de 0,70. Y por último la D, contrariamente al asma no hay un componente inflamatorio. Y esta sería la respuesta incorrecta, ya que en la fisiopatología del EPOC hemos visto que por medio del macrófago alveolar y la acción de los neutrófilos va a presentar inflamación. Entonces sí hay un periodo de inflamación en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro que no es tanta como en el asma, pero no deja de ser una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas. Es por ello que los pacientes también se benefician con el tratamiento de los corticoides inhalados. Entonces esta sería la respuesta incorrecta. Esta es mi bibliografía que he podido revisar para que ustedes también la puedan revisar. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado la explicación. Muchísimas gracias por su atención.